chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tengo como invitado especial a mi hermano y hoy vamos a subir un vídeo de... FIFA 16. Sí, de FIFA 16, lo he dicho un poco mal porque este ya es el tercer vídeo que intentamos hacer, por eso tenemos así. Por Nos una vamos a cosa, echar- porque creo yo que nos han intentado robar. Hemos visto, han tocado el timbre, el timbre estaba quitado, le han dado a la parte de dentro del timbre porque la parte de fuera la habían quitado y bueno, no queremos entreteneros con esto. Y este es el tercer vídeo que hacemos y entonces hoy vamos a hacer un Real Madrid-Barcelona. Yo soy del Real Madrid, pero también me gustan los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Y entonces, como a Juan Carlos no le gustan mucho los jugadores del Fútbol Club Barcelona, digo, vale, pues si quieres juega tú con el Real Madrid y yo con el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues eso hemos hecho y aquí estamos. Si quien gane, si yo gano, él tiene que jugar con un equipo malo. Y si gano yo, pues juego yo con un equipo malo. Pero malo estamos diciendo, no en plan, no sé, Mónaco, que no es muy bueno, no. En plan, equipos de media estrella. Malo, malísimo, malísimo. O sea, más malo imposible. Y bueno, pues vamos a seguir con el partido y vamos a ver quién gana. El partido un poco largo. Sí, es de 20 minutos. Bueno, pero solo si él me gana se va con un equipo malo. Yo equipos malos no, porque no me los conozco mucho. No sé, él es que no le gusta jugar con equipos malos. Con equipos desconocidos, a secas. Solo le gusta jugar con equipos conocidos y que le gusten los jugadores, claro. Yo en cambio, luego cuando termine el partido sí voy a jugar con un equipo malo. Así que bueno, vamos a ver. Dentro. No, tío. Que se queda solo. Que no se quede solo. Qué fricado. Qué cabrón, cómo le ha costado. Muy bien que lo veo. Turán. Qué paradón que Maldito me he Keylor, hecho. que tiene 10 de esto de votación de bueno en el partido. Bueno, también está mi primo. También está nuestro primo, pero él no va a hablar porque Es pequeño, tiene 5 años. es pequeño y no queremos. Que hable Y su mucho. madre no quiere que salga su voz y no quiere que Mierda. salga él ni nada. Entonces no Pero no lo va a hablar. decimos por si acaso. Lo decimos por si acaso hay una voz rara que puede que sea él. Si es él, por ejemplo, me quiero ir o algo así, es mi primo. Nuestro. Nuestro primo. Pero bueno, no nos queremos aburrir con nuestra historia porque entre lo del timbre, esto y todo eso, os vamos a aburrir. ¡Qué palazo! ¡A toda la madera, qué pringao! Aunque no sé por qué le llama madera, si es de metal el palo, pero bueno. Ahora no vamos a entrar en debates de eso. No sé cómo que me puede tocar el timbre. Está comentando aquí, no sé si le estáis escuchando, está comentando mi hermano que cómo han tocado el timbre si es Si imposible. es que no tiene timbre. No es que- tiene timbre, la parte de fuera no está, solo está la de dentro. Tenemos dos timbres. Se tiene que haber electrocutado. Ya, Tío, es que ya, no se entiendo. tendría que haber electrocutado. Y
si no, yo cogía el cuchillo y lo rajaba. No, pero vamos a ver cómo vas a coger el cuchillo si te cogen antes. Bueno, vamos a parar de hablar de esto que no queremos... Luego cuando acabe el vídeo nosotros ya nos explicaremos qué coño ha pasado. Cuando acabe el vídeo entre el caso es que puede que la tecla que sale, la tecla que hay para que se mueva el timbre, puede que la hayan tocado, pero se tiene que haber electrocutado. Eso es imposible, tío. Bueno, de todas formas, no vamos a entrar en debate en un partido de fútbol, no vamos a entrar en debate con unos moros que nos querían raptar. O no, a lo mejor solo querían preguntar por algo, aunque iban demasiado por solo preguntar algo. Podría ser, porque iban mujeres y las mujeres no... A lo mejor querían decir dónde está, a lo mejor la calle del castillo. Pero por si acaso yo no lo hubiera abierto. Yo lo iba a abrir, pero por la única razón de que no había preguntado y entonces pues no sabía, pensaba que era nuestro abuelo, que es nuestro vecino, pero bueno, no vamos a entrar en debate con eso. Acaban de tocar el timbre, no sabemos quién es. Bueno, voy a cruzarme por mi pregunta, voy a mirar. Vale, le voy a dejar en pausa. Vale, es nuestro abuelo, o sea, un segundito que va a entrar. No podemos abrir porque no tenemos la llave. Espérate, que te abro por la cochera. Lo siento mucho que os estéis aburriendo con nuestra historia, lo siento muchísimo. Pero es que ahora estamos muy locos con lo que ha pasado, estamos racionando aquí y no sé, yo estoy flipado. Aparte no, a ver, voy a explicarle una cosa a mi primo, lo de los marroquíes, eso, porque había unos marroquíes que estaban en un coche y han tocado la puerta y no los conocíamos. Entonces, a lo mejor nos querían raptar. A lo mejor nos querían robar. No creo porque eran muchos, si no recuerdo mal, eran 6 o 5 por ahí. O sea que no creo que sea... No creo que sea para raptarnos. Es raro que sea para raptarnos viniendo tanta gente. Yo creo que venían al pueblo a visitarlo o que se han perdido o algo y querían preguntar. Pero bueno, da igual. Como vuelva a venir, le va. Tú cállate, tú no la rajas. Pero caga. Adrián, ven. Por cierto, se llama Adrián. No vamos a decir ni más porque si no quiere que digamos más. O sea que ya está. No vamos a decir más de él. No, Adrián, no asomes la cabeza que tu madre no quiere que salgas, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con el partido. Qué golpe le tiene que dar a la puerta o que se cierre, tío. Ya va. Espérate, que creo que no se ha cerrado todavía, ¿vale? A ver si revienta la puerta el burro. Venga. Lo siento todo esto que está pasando, pero no sé, estamos un poco flipados por todo lo que está pasando. Sí, yo estoy loco. Vale, si ahí escucha la voz era nuestro primo Adrián. Os lo he dicho que a lo mejor hablaba. Bueno, Ya si habla no pasa nada, porque él vive la vida, ¿no?
Él dice que él es a lo tonto. Ahí, ¡golazo de Suárez! Que vive la vida a lo tonto. ¡Vámonos! Sí, es verdad. ¡Ah! Aquí no puedo hacer como en la Wii que agitando el mando se pone gal, gal. ¿No? No, mira. Golazo. Bueno, voy a sacar aquí con Bale. Bale se nos lleva a todos. Bale se para. ¿Qué coño? En la prisión ahí, la Pero prisión. sabía que voy a mandar vídeo. Que se está parando, tío, el puto Madrid. Oh, Ale, que alguien va a mandar vídeo. lo voy a mandar por YouTube. Que hay mucha gente que lo puede ver. No creo que la vea mucho porque tengo pocos suscriptores, pero puede ser. Por eso no queremos que se oiga tu voz. Macho, tío, ¿no es verdad que se escucha eso? No asome la cabeza. Por eso no queremos que se te vea la cabeza, eso. Porque tu madre no quiere. ¿Por qué se lo voy a mandar a David? No, No se lo vamos a mandar a tu madre. pero por si lo ven en YouTube. No creo, No creo que vea gamers. En todo caso, escuchar la música. Bueno, vamos a parar que vamos a aburrir a la gente que vea este vídeo. Lo vamos a aburrir. Vamos a comentar el partido. Como mucho. Ah, y eso. ¡Vamos ahí! ¡Esa roja, Ramos! ¡Ay! ¡A la mierda! No me quiero pasar con las palabras. No. ¿Cómo has hecho eso? De adelantarte. Adelantó la barrera. ¿Cuánto falta para que acabe el partido? Mucho. Y luego vamos a hacer otro. No. Sí. Gracias. No. Vámonos, Rakitic. Vámonos para Suárez. No me rasques. El bicho. Ya empezamos con la puta locura. Es que tiene el mando espacharrado. Un poco, y entonces no le va bien. Si no le he tocado, tío. Toma, a James. Ese es el personaje que tengo yo en mi camiseta. Tengo a ese justo personaje que es el que más me gusta de Madrid, el mejor de todos para mí. Es que es un puto amo. Como no te llegue a parar eso, madre mía. Bueno, y a lo mejor no haremos eso que yo iba a decir. El frente del área, tío. Afortunado. Afortunado, tío. Ahí en toda la línea. Bueno, casi. Un diestro. Ah, la districa de oro. Y si os dais cuenta, Suárez tira como un mariquita. Mira, es una putilla. Y lo siento mucho por los del Barcelona, pero es la realidad. Acho, es que Neymar es zurdo. No, Neymar es diestro. ¿Y por qué salía Neymar con zurdo? No, salió diestro. Me conté, Stegen en la portería es difícil. ¿Qué dices? Ni idea, yo no estaba mirando. Yo me he puesto a mirar el marcador y ha hecho el juego. ¡Alba! ¡Alba! No digas tonterías, tío. Que siempre estás con las tonterías. Alba es una mariquita, tío. ¡Gol! ¡Un golazo de Iniesta! ¡Vámonos que no oigo! ¡Vámonos que estoy sordo! ¡Gol de Andresito! ¡Gol! El árbitro o ha sido cosa mía. Hace cosa tuya.
cosas. Muy rara. Ah, creo que le doy la mano. Tío, no me mueva el pelo que no veo. Vale. Ay, Dios. Tendría que revisarte la voz a ti, Mierda. Ajá. Puto niño ya. Si me elimina es como una liga. Si me elimina yo el Madrid Si me elimina yo el Madrid no me lo puedo poner más. Después de que hagamos otras de toda la liga, luego ya sí me puedo poner el Madrid, porque si me Vale, elimina pues es como una entonces- liga. Entonces, vale, si es como una eliminatoria, vale. Una liga, Una eliminatoria, no, una liga no, una eliminatoria. pero con balón de liga. ¿Eh? Con balón de liga. Con balón de liga, pero es una eliminatoria. Vamos a cambiar de planes. He dicho que quien gane va con un equipo malo. Pues no, va a ser de la Liga BBVA. Liga adelante no, Liga BBVA. El equipo que pierda está eliminado. El equipo que pierda estos dos va a estar eliminado. Y luego se coge a otro. Y puede que esto no lo hagamos en un vídeo nada más, pero yo me lo apuntaré en un papel. Mierda. Pero yo me lo apuntaré en un papel todos los equipos que hay en la liga y lo iré tachando. No, con que pongas todos los que están eliminados va. También. O los que no están eliminados, yo pongo... O todo y pones tic o X. Tic o cross. ¿Veis? ¿Me uno? No quiero más goles de Bale. ¿Me uno? Sí, vamos 3-1. Papá, te lo digo, ¿no? No. No, voy ganando yo. No, es que si no es blanco es negro. Y si no es negro, azul Es botella. favorito. Azul botella. Rechace. Manco Messi. El mejor de todos. Puta Maradona. Bueno, está en el Classic ese hay jugadores de 97, me parece. Hola. Como me la hayan lesionado. ¡Ah! ¿Y qué tiene fuerza, gilipollas? Lo escuchan. Vale, no tengo ninguno en verde, menos Mascherano, Alba y el portero, me regaló mucho. Tengo a Rafinha, Munir, Sergio Roberto, Matías, Alegría, Buscar y Ramos. Pero por ahora no voy a poner ninguno, porque Juan Carlos a veces se cabrea, se pone a hacer falta y me lesiona a los jugadores y necesito los cambios. Ese gasta los cambios cuando tiene amarilla y yo me los gasto cuando me parte las piernas de los jugadores. ¡Ay, bicho! ¡Ah! Sí, parece una caballera, mira ya. Ajá. Ahora bien, vete aquí. Quédate aquí. No, pero creo que no se puede 5 contra 5. Creo que hay que tener 7, ¿no? Por lo menos. No sé yo qué tenía muchas. Pues muchas veces voy ganándole 5 a no sé. Ah, y eso. Muchas veces voy ganándole 5 Hola, ahí, al que acabo de meter.
Toma. Adiós, Barán. Adiós. Ay, mi estribo de oro, por favor. Acho, eso desde cuando nos pasa, os juro que este es el primer partido que nos pasa eso. Que te marca el frío a la barrera. ¡Vamos! ¡Gol de Piqué! Por toda la escuadra. ¡Dios! ¡Qué golazo! ¡Lol! ¿Cómo ha pasado? Si se han puesto dos por el medio. Haciendo caño. ¡Uy! Me ha dado al palo de rebote que no ha vibrado el mando. Por lo menos a mí. Yo creo que lo tengo. Vale, ahora que no sé si así se va a ver mejor. Eso raro es el mando loco de Juan Carlos. Vamos a hacer la segunda parte de otro partido. Por cierto, ¿de cuánto tiempo lo has puesto? ¿Han pasado 20 minutos? No, han pasado 10. Vámonos. ¿Quedan 10 más o 12 más? 10. Y luego vamos a echar otro partido y ya está, porque no vamos a, que si no vamos a poner un vídeo todo largo. Otro día subiremos más partidos. Y aquí es como jugamos al AFI. No, tío, pero tendremos que salir el torneo. Pero cuando terminemos, vamos al AFI. Que eso como nadie lo tiene, a lo mejor a la gente le gusta. Vale, pues después de este vídeo vamos a subir uno de un juego de armas y espero que nos toquen el mapa que nos gusta. No, sé cómo ponerlo para que nos toquen el mapa de los coches. Lo podemos subir en los coches. El juego me gusta porque te puedes subir en coches. Está muy chulo que te puedes subir en coches. Hay coches por ahí y te puedes subir en ellos. ¿Quién es? ¡No podemos abrir! Porque está cerrado. ¿Otra vez? No me cuadra. Pues voy a tener que poner a la vida. Pues nada, pues eso. Espérate que está nuestro abuelo. Que va a entrar. Si voy a dejarlo, podemos hacer un poquito partido ya, que se va a hacer larguísimo. Ya no vamos a hacer ningún partido, tío. El vídeo está quedando larguísimo. Lleva casi 30 minutos el vídeo. Eso es muy largo. Vamos a hacer este partido y ya está. Y después, pero en otro partido diferente, en otro vídeo diferente. He tenido que cambiarlo, tío, porque tenía un tirón en el cuádriceps. ¡Maldito Messi! Mira, me gusta. Gracias. Uy. Vamos. No, tío, si llega hasta ese levantado al rechazo y lo marco. Pero si siguen desperdiciando ocasiones como esta, cuidadito que lo pueden acabar pagando. ¿Será patoso?
asome. Si quieres salir en internet, asómate, si no, no. Te voy a subir el vídeo a internet, a YouTube. Sí, porque yo voy a la gente. ¿Sí está grabando eso? Sí, estamos grabando eso. A la gente, hay alguna gente que le gusta esto, ver vídeos de juegos, de videojuegos y tal. Hostia. No, es que mira, tú imagínate que tú haces una cosa que te gusta. A mí me gusta hacer videojuegos. Grabarlo y comentarlo también me gusta. Y encima de todo, hay gente que disfruta viéndolo, pues entonces beneficio para vosotros y para nosotros. ¿No te llave la puerta? No, no tenemos llave. Bueno, sí. ¡Gol! ¡De Suárez! Aguanta la llave. Está imponiendo un severo castigo sobre Rivales. ¡Qué gran momento para él! Con este tanto acaba de conseguir un hat-trick. Este partido ha demostrado encontrarse de una forma extraordinaria. Pero es que además ha aprovechado sus ocasiones realmente bien. Lo que pasa es que luego Juan Carlos, cuando suba el vídeo va a tardar mucho. ¿Por qué? Porque con más largo el vídeo más tarda en subirse. De todas formas, luego hacemos el vídeo de enlace y luego subo otro. A ver. ¡No! ¡Oh, sí Ter Stegen! Y luego ya, pues partidos nosotros, uno contra uno. ¡No! ¿Otra vez veis? Yo en los corners le tendría miedo a Bale, porque mira cómo va. Vale, Rakitic para Suárez. Suárez avanza. Le pega. Casi. Balón, balón. Sin titubeo. Perdona, Paco, tiempo para la repetición. Sí, Carlos, tienes como esta muestran lo importante que es tener un buen portero. Quitársela. No la dejéis pasar. Menos mal que hay algún inteligente. Atención porque sale el corte y aleja el peligro. Chuta. Buah, qué malo, tío. Si te digo a saber que iba a salir ese churro, no hago nada. Le ha faltado precisión. Chuta. Sí. Maldita mano y maldito palo. David Vidal. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. El guardameta tendrá que sacar de su portería. ¡Mira! ¡Ah! Chacho, pero eso sí ha sido pegado a que me ahorque. Prefiero que me ahorque a que me haga eso. ¿Para qué le pegaré para allá si estás tú allí con el conjunto? No, vamos. O sea, sí, no vamos, sí, no vamos. Bien. No pasa por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Qué buena pronunciación que tengo, por todo el cuerpo. No, tío, no. Menos mal, que ya iban demasiado ya de Gareth Bale. Ya iba hat-trick de Gareth Bale, tanto no puede ser ya. Y de Suárez sí. Hombre, de Suárez sí. Madre mía, qué mala suerte que tengo con los palos.
Vale, lo siento otra vez. Nacho, no me sé que estamos grabando. Han venido dos amigas ahora, madre mía, está viniendo ahora todo el mundo. Madre mía, parece que sabíais que estábamos grabando un vídeo para YouTube y veníais acaso hecho para... Y vamos a grabar de hace también. Si queréis lo podéis ver. ¿Qué te has puesto? Que madre mía, está viniendo ahora todo el mundo para acá. Parece que sabían que íbamos a hacer un vídeo y que venían para acá para salir. ¿Cómo se llama en YouTube? Es que me llamo Alex Gamer. Lo que pasa que hay un montón de Alex Gamer y no me van a encontrar. ¿Cuál es tu foto de WhatsApp? Esto, Mi hola, madre tiene mi móvil. Mi madre Ya. tiene mi móvil y no tengo WhatsApp. O sea que, por favor, si os podéis callar, que madre mía, que nos está saliendo un churro de vídeo. Entre que ha venido... Pues claro, no es que estoy grabando la play. Pero eso con tu cara. Vamos a terminar el partido. Venga, sí, adiós. Venga. Lo siento mucho por esto. Exacto, No, si Dios. van a venir. Luego. Bueno, pues que vengan cuando terminemos. No, va a venir ahora. Perdido por el juego. Va a venir ahora todos los conocidos que tenemos para acá. Hasta que nos hemos equivocado, pensábamos que el partido iba a estar muy igualado y el Barça domina placer. Libre directo. Rakitic. El que reciba con la pelota. Adey Vidal. El Madrid se hace con el esférico. Róbasela. Ahí, Vidal. Al centro. El remate. El rechace y gol. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora que te quejas? Vámonos, niño. Vámonos, niño. Y ahora no te quejes de nada de faltas que no te he hecho ninguna falta. Están consiguiendo la ventaja contundente. Ahora, ¿dónde le va a pegar? Bicho. El valor aún parece más absurdo. La posición es muy mala y el tiro se ha ido por mucho. Luis Suárez. Vamos, Luis. Vamos, Luis. Chuta fuera. Rechace. ¡Uy! Se la mete propia que lo nada. ¡Su! Qué asco, tío. Vámonos, niño. Vámonos, niño. Tío, cada vez está más desequilibrado. ¿Qué? Ay, mira, dolor, tío. Estoy clavando. Voy ganando. ¡Hala! Que tío, si es que eres muy bruto. ¿Qué, bebé? Al final me quedo sin jugadores. ¿Qué? Al botón de arriba. Cuello. Otra pausa más. Madre mía. Siento mucho todas las pausas que estoy haciendo. Pero es que... Madre mía. Madre mía. Mira cuántas veces tiene Cristian. 93. Y yo soy 94. El partido se puede romper. Se fue al suelo demasiado rápido y se llevó Bueno, va. por delante. Sí, la falta es tan cara como contundente. Pero he dicho, no hace la falta. La verdad es que sí, como el de Maradona desde el centro del campo. Era más difícil que eso. El equipo contrario le regala. Suárez. Luis Suárez. ¡Qué buena oportunidad! No lo aportan de los tres palos. Pero no había mal. Tarjeta amarilla del recibo de Stanley. Madre mía, no paran de sacarte la tarjeta. Pensábamos que el jugador se iba a... Sí, esto es todos los días, ¿eh?
FIFA todos los días. Se le ha concedido espacio. Coge el centro que le tira un globo. Tiene con comodidad. A este paso, señores y señores, voy a cerrar la cuenta de los córneres. ¡Aleix Vidal! ¡Qué chutazo! Nosotros. Vale, y ahora viene nuestra madre. Joder. Toda la gente que va a venir hoy. Ahora si escucháis mucho ruido es normal porque ha venido nuestra madre, se va a poner a alborotar. Bueno, no, ella no alborota. El problema es si viene nuestra abuela. Esa sí que es verdad que alborota. Pase interceptado el centro del campo. O qué detalle de calidad, más mal que terminado. Por cierto. Joder, si es que va a petar la tablet antes de que terminemos el vídeo. No. Otra vez veis no. Uy. Si llega a pegarle con más rosca. Vamos. Sí, portero. Ya sé. ¡Hala! ¡No, tío! What the fuck? Han pitado la... ¿sabes? Pues bueno, y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Un saludo y bueno, adiós.